La compra frustrada de la flota de autos Lexus para la Corte Suprema sigue generando repercusiones. A raíz de las críticas por el alto costo de estos vehículos, ya vimos que se había dejado atrás esta compra, se había rechazado finalmente, y queremos conversar a esta hora con Alberto Escobar, director de Automóvil Club de Chile, pero para hablar más que de la polémica por los Lexus, conversar sobre cuáles son las necesidades que debe cubrir un automóvil para una autoridad de el nivel de un juez de la Corte Suprema. Así que le damos la bienvenida. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo le va? Bien, bueno, primero, más allá de las marcas de lujo, ¿cuáles son los estándares que debiera cumplir un automóvil que va a transportar, ya sea por 10 cuadras o por cientos de kilómetros, a una autoridad de un país? Mira, dependiendo del tipo de autoridad, dependiendo del país y un poco siguiendo lo que está ocurriendo en nuestro país, yo creo que nuestras autoridades debieran, primero que nada, trasladarse en autos blindados, definitivamente. Ahora, si no estamos pensando en ello todavía, primero que nada tiene que ser un auto confiable que responda a un cierto estándar de comodidad. A mí me sorprendió los comentarios que hacían sobre la comodidad del auto, que por ejemplo tenía calefacción en el volante, si el volante lo va a tomar el chofer, o sea, ni siquiera el ministro, pero bueno, es otra historia. En general tiene que ser un auto que cumpla con ciertos estándares de seguridad, de comportamiento, lo que se llama seguridad pasiva cuando un automóvil choca. En este caso, por ser autoridad, evidentemente, un automóvil idealmente que a lo menos tuviera los vidrios blindados y que sea un auto que tenga una capacidad de evasión, de movilizarse de manera rápida, tener unas reacciones adecuadas, pero para esto también necesitamos que tengan un chofer adecuado. Claro, eso le iba a decir. Un chofer entrenado en maniobras de evasión, en conducir estos propios vehículos. O sea, yo creo que hoy en día tenemos que empezar a tomarnos en serio que las autoridades, y particularmente los ministros de corte, que ellos fallan temas que tienen que ver con temas de seguridad pública, con el tema del narcotráfico, con las bandas organizadas. Por lo tanto, yo no veo muy difícil un atentado contra un ministro como de corte o contra un juez, como ha ocurrido en nuestros vecinos, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador. Es decir, no es tan infrecuente que debido al tema o a la materia en la que estas personas pueden fallar, sean objeto de un atentado. Es más, a mí me parece súper preocupante que a la salida del Palacio de Tribunales, la Corte, haya un semáforo. Cuando los ministros se están incorporando a la ley de compañía, hay un semáforo. Los ministros debieran en ese momento bloquearse la calle y el ministro salir expeditamente, así como circula el presidente y algunos de nuestros ministros. Claro. Y conociendo la realidad de lo que ha ocurrido en nuestros países vecinos, ¿qué medidas han tomado ellos o qué vehículos, o a lo mejor no han tomado ninguna, pero qué se recomendaría? ¿Cuál sería el desde para una autoridad como esta? A ver, mira, hay cosas bien curiosas que pasan en Chile. En todos los países que te mencioné, además de México, Estados Unidos, me voy a quedar solamente en América, tienen normas para el blindaje de automóviles. Hace un tiempo a mí me tocó poner en voz alta que en Chile no existe una reglamentación para blindar autos. En Chile hay un alto poder de fuego en manos de la delincuencia, pero además están blindando sus vehículos. Entonces prácticamente están con un estándar muy superior al de nuestra autoridad o nuestra policía. Un auto de una autoridad tiene que tener una cilindrada, estoy pensando, sobre 2.000 centímetros cúbicos, tiene que tener un desplazamiento, lo que nosotros llamamos un auto sedán, tiene que tener la comodidad que hoy día tienen casi todos los autos, es decir, aire acondicionado, tiene que tener unos asientos adecuados y tiene que tener el equipamiento de seguridad, que son sistemas de protección pasiva, es decir, cuando el auto choca, está diseñado para que vaya absorbiendo la energía cinética y la vaya de alguna manera disipando a fin de que los ocupantes resulten ilesos ante una colisión. Me gustaría también que pudieran tener los vidrios a lo menos blindados
y que el conductor de esos vehículos tuviera un entrenamiento adecuado, que me da la impresión de que tampoco lo tiene. Es un conductor como se estilaba en el Chile republicano, no sé, hace unos 30, 40 años, donde había ministros que caminaban, o incluso hoy día tenemos ministros que se van en transporte público, que me parece muy bien, ¿no es cierto? Pero creo que los tiempos no están para ello. Entonces, el vehículo adecuado de los países que yo te mencionaba, Colombia, Ecuador, Argentina, son vehículos blindados, definitivamente. Vamos a hablar de aquello, pero un vehículo para blindarse también tiene que tener más bien estas mismas características, tener un motor lo suficientemente potente, Claro, porque es un auto que además con el blindaje sube el peso. Obvio, va a cambiar el peso y se va a convertir en un vehículo muy distinto. Por lo tanto, por eso es tan importante que esto sea una compra técnica, Claro. y no una compra... a ver, yo entiendo a la persona que tomó la decisión en la corte, debe ser alguien que tuvo que pagar los platos rotos, pero la verdad es que yo le decía en varias entrevistas, oye, yo me ofrezco gratuitamente a hacerles la auditoría. Porque la aquí lo consultoría claro, lo que se consideró fue básicamente que fuera un automóvil nuevo, porque ya iban a cumplir los 10 años que es la regla, y que además fuera amigable con el medio ambiente, que fuera ecológico, de menos emisiones, y se decide por un automóvil híbrido. Ahora, este automóvil pudiera haber sido completamente eléctrico, y jamás se ha hablado de que este auto sea blindado, o sea, eso no pasa, el precio no pasaba por el blindaje. No, en absoluto. Esta era una decisión, mira, a mí me ha parecido un poquito histérica la reacción general con respecto a un auto que tiene un determinado precio, que tiene unas determinadas prestaciones. Probablemente a lo mejor al poner estos requisitos casi lo encajonaron y lo llevaron a un Lexus, pero también hay que entender Pero este Lexus tampoco estaba respondiendo, porque hay autos que hoy son eléctricos completamente. Y se podría un auto de esas características blindarse. Sin duda. Lo que yo entiendo, porque tampoco hay mucha información al respecto, parte de los requisitos es que fuera un auto, es que ahí se nota que y no tienen por qué saberlo porque ellos son jueces, un auto eléctrico no enchufable, o sea, es un híbrido no enchufable, que es un auto que en estricto rigor aporta bien poco a las emisiones, ¿ah? Porque como tiene un motor eléctrico muy pequeño, funciona permanentemente con el motor tradicional, y que se emite gases de efecto invernadero y gases contaminantes. Por lo tanto, desde ahí ya han habido errores, pero yo quiero verlo desde una manera positiva. Les faltó información, pero no creo que haya habido ni malintención, ni mucho menos. Ahora, me pareció una reacción, como les decía, bien como extraña. A mí me preocuparía, por ejemplo, que el presidente Boric no anduviera con escolta, no anduviera en la camioneta que anda. Me preocuparía mucho que la ministra de Defensa anduviera en un vehículo que no fuera el adecuado, la ministra de Interior, nuestros jueces, nuestros ministros de Corte. Creo que nosotros tenemos que entender que son, como decían los romanos, son primos inter pares, y por lo tanto nosotros les debemos dar un estándar y ¿por qué no una comodidad? Yo no sé por qué nos gustaría verlo, no sé, a mí me parecería aterrador que un ministro Corte se quedara en pana saliendo del tribunal porque el auto ya cumplió su vida útil. Los autos de los ministros tenían más de 10 años, Matilde, y recuerde usted que los autos de más de 10 años ya no se aseguran por daños propios en la compañía de seguro. Por lo tanto, ya, pero ahí, por ejemplo, el ministro de Hacienda, que uno puede decir, claro, como ministro de Hacienda siempre tiene que ahorrar, lo tiene incorporado, dice que su auto es del 2015, que tiene 240.000 kilómetros. De acuerdo a todas estas características, habría que decirle, pésimo ministro. Si a mí el ministro, o sea, si ese comentario lo hace el ministro para demostrar que lo está haciendo súper bien, yo le diría que está muy equivocado, porque él debiera andar en un auto. Nosotros no necesitamos que a nuestro ministro de Hacienda le falle el auto. Él no puede estar pensando que el auto lo vaya a dejar en pana, no llegue.
y por eso utilizan choferes, Claro, ¿cierto? pero Además, tampoco estos es vehículos son de necesario que uso sea público, de una marca de alta gama, que ya conocemos cuáles son las marcas de alta gama. Lexus es una de ellas. Bueno, ya hemos hablado de tantas marcas que tampoco estamos hablando de un Mercedes-Benz, de un BMW, de un Audi, de un Jaguar, etcétera. Hay autos que tengan las características que hemos conversado de otras marcas. por supuesto, claro que sí. Sí Y los ahí la hay, marca sí, era una sí. señal, ¿no? La marca, claro, es una señal, pero porque al ellos definir el requerimiento, al requerir un auto eléctrico no enchufable, acotaron casi con nombre y apellido el tipo de vehículo que tenía que ser. Y por eso le insisto en que probablemente hay una falta de conocimiento técnico por parte de las personas que tomaron la decisión, en el sentido de que a qué responde un auto de baja o cero emisión. Un auto cero emisión es un auto 100% eléctrico, hay varias versiones disponibles, eh, eh, prestan una serie de servicios. Ahora, los autos eléctricos hoy día no estoy seguro si son blindables, porque son autos que por su contenido tecnológico no pierden la garantía si son intervenidos por terceros. Pero sí, lo que yo he estado estudiando es que algunas marcas de eléctricos ya están permitiendo que haya una intervención, como se dice, aftermarket, que sería el caso, por ejemplo, de blindar o de ponerle algún aditamento especial. Por lo tanto, se puede. Yo creo que aquí lo que faltó es tal vez un poco más de acuciosidad, pero es producto de que la persona que tomó la decisión a lo mejor no entendía mucho de autos, ¿ah? Chile es un país que se declara tuerca, pero sabe muy poco de automóviles. Entonces, probablemente él hizo una cotización, como lo hace todo el mundo, sin pensar en la repercusión de orden político que podía surgir. Pero yo te digo, Sí. Matilde, que este auto, probablemente a muchos de nosotros no vamos a comprar un auto como este, pero es un auto adecuado para una autoridad. El tristemente fallecido presidente Piñera se movilizó durante su gobierno en un Lexus 450i, que también era igual, muy parecido a este. Eh, y nada que criticar, al contrario, yo creo que Pero, y nuestras ese autoridades entonces tienen que auto andar en debiera buenos haber vehículos sido y tienen que blindado, hacer ¿no? compras inteligentes. ¿Perdón? El auto del expresidente Piñera tendría que haber estado blindado, ¿no? Mira, mi criterio con respecto a la seguridad de las autoridades hoy día es que sus autos debieran ser blindados, claro. ¿Cuánto cuesta Claro. blindar un auto? Mira, súmale blindarlo completamente para que quede prácticamente eh, imposible de dañar desde afuera con armamento pesado, armamento automático. Piensa tú que a cualquier vehículo, cueste lo que cueste, le debieras poner unos $20.000, $21.000, estamos hablando como de 20 millones encima del valor del vehículo. Y como bien lo decías tú, tiene que ser un vehículo con un motor capaz de movilizar este sobrepeso que se le va a adquirir, y además yo quiero insistir en que tiene que tener un conductor entrenado para manejar un auto de esas características, de una autoridad como lo denomina Carabineros VIP, y por otro lado también el cambio de peso hace un cambio en el comportamiento dinámico de los autos y requieren de alguna manera que tenga un conductor que esté capacitado, que esté por sobre el promedio, ¿no? Entonces, yo insisto que le faltó tal vez conocimiento, ¿no? Me niego a ser mal pensado. Creo que le faltó haberle preguntado a alguien del automóvil de Chile. En Chile hay varios especialistas muy capaces a los cuales le podría haber preguntado, y yo con mucho gusto los hubiera asesorado sin costo en el tema, ¿te fijas? Bueno, Y se hubiera hecho a lo mejor claro, más transparente. se desistió de la compra de los Lexus, pero la compra sigue en pie, o sea, la necesidad de la compra sigue en pie. Y poner este tema sobre la mesa, yo creo que contribuye también al debate, elementos que probablemente no habían sido considerados. Me da la impresión de que no, y debiera ser considerado por el alto detalle del trabajo que realizan nuestros ministros de Corte. Fallan sobre cosas muy importantes que son, a veces tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las ISAPRES. Son millones de dólares los que están en juego, y un auto de ese valor, la verdad es que o sea, insisto, no es el auto de todo el mundo, pero es importante, por ejemplo, Matilde, pensar que el auto más barato, nuevo, que se vende en Chile, el más barato, que lo que uno diría es un autito, vale 10 millones de pesos.
Claro. Por lo tanto, si tú haces la proporción, no es tan caro este auto que tenía bastante más prestaciones y no solamente comodidades, sino características técnicas que lo hacen un auto muy confiable. De hecho, Lexus es, según encuestas internacionales, es una de las marcas más confiables en el sentido que no se quedan en pana nunca. Claro, no imaginamos. Es un Toyota elegante, si te lo permite. Bien, Alberto Escobar, director de Automóvil Club de Chile, muchísimas gracias por esta conversación. Nos han quedado cosas bastante claras que antes no considerábamos, así que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, quedo a tus órdenes. Gracias.